proyecto de ley 1079, se propone modificar el artículo 9 del decreto legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos y Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución y Reglamento presentado en ejercicio del poder de control parlamentario sobre legislación delegada, por el que se propone modificar el artículo 9 del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos y Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de seguridad ciudadana. Tiene la palabra el congresista Torres Morales. Gracias, Presidenta. Presidenta, nuevamente, este es un tema de principio de legalidad y tipicidad, en donde a través del decreto legislativo se pretende delegar a un reglamento la precisión de las infracciones y de las sanciones. Más allá de sustentarlo, Presidenta, la verdad es que son tantas veces las que ha incurrido el Ejecutivo en este error que deberíamos considerar, no sé, cursarles una comunicación o algo, que sepan exactamente qué es lo que pueden y no pueden hacer a través de un decreto legislativo. Por lo expuesto, señora Presidenta, a efecto de salvar nuevamente otro decreto legislativo del Ejecutivo, solicitamos que se apruebe la propuesta conforme ha sido alcanzada. Cabe precisar que, por una cuestión técnica legislativa, pido se precise el nombre completo de dicho decreto, tanto en el título de la ley que se propone como en el epígrafe del artículo único de la misma. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Sin ningún congresista. Congresista Lescano. Si hay algunos parlamentarios, señora Presidenta, que se incomodan cuando el vocero de Acción Popular habla, no es culpa mía, ¿no? No es culpa mía, señora, es cuestión de gustos y pareceres. Pero nosotros estamos obligados acá a trabajar por la gente, a trabajar por el pueblo y no a estar calentando el asiento, por si acaso. Sí, puede usted hacer uso de la palabra, congresista Lescano. Presidenta, respetos guardan respetos, pues, porque tenemos que respetarnos entre colegas. Sí, por favor, congresistas, vamos a escuchar la argumentación del congresista Lescano. Sí, Presidente, y tratándose de un tema tan importante, porque creo que hay que ver y decirle a la población desde el Parlamento Nacional, donde se hacen las leyes, Presidenta, que este Congreso aprobó la ley del 2006, la ley 28774. La ley 28774 del 2006 establecía que las empresas de telefonía tenían que constituir un registro donde se iba a anotar los celulares robados y los celulares perdidos. ¿Se cumplió esta ley? No se cumplió esta ley. Las empresas incumplieron con una obligación, señora Presidenta, fundamental, no solamente para un servicio eficiente a favor de los usuarios de telefonía, sino también para luchar contra la delincuencia. Porque ¿quiénes usan los teléfonos robados y perdidos? Los delincuentes. Los delincuentes. Bueno, las empresas no les dio la gana de cumplir con sus deberes, el OCIPTEL no hizo nada, los gobiernos de turno del 2006 tampoco hicieron nada, nadie les obligaba a las empresas. Aquí tenemos luchas casi solitarias, señor, por no decir únicas. Cuando hablamos de estas empresas usureras, hay gente que las blinda, que las protege. Tiempo adicional. Y señora Presidenta, y se incomodan cuando decimos las cosas por su nombre. Servicio deficiente, incumplimiento de los deberes de las empresas, porque como no hicieron los registros de celulares robados desde 2006, 2007, 2008, 2009, etcétera, etcétera, estamos 2017, 10 años que no se cumplió con esta ley, donde las operadoras, todas las operadoras, no cumplieron con hacer el registro. Han expedido este decreto legislativo haciendo creer que es una cuestión novedosa que el gobierno está haciendo. Absolutamente falso, porque esta ley ya aprobamos el 2006 y ahora dicen no, estamos creando el registro.
Y lo más grave, presidenta, le quitan la obligación a las empresas y se la dan al Estado. Siempre al Estado se le carga todo. Los privados hacen lo que les da la gana y el Estado asume todas las obligaciones que los privados tienen que cumplir, transnacionales que se llevan un montón de plata y no la dejan en el Perú, la sacan a sus matrices en el... Sí, pero que pueda terminar, congresista. Gracias, presidenta. Entonces, esto hay que decirlo, porque nos hacen aparecer como si estuvieran haciendo una gran novedad en conferencias de prensa, dicen los celulares ahora sí van a ser bloqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Falso. No hacen nada, porque incluso ustedes vayan a las calles, en las esquinas, los venden los celulares sin documentación alguna. Y la ley dice que el celular se tiene que comprar, presidenta, con el documento de identidad para ver quién va a ser el usuario. Tampoco lo hacen. Y hay sendos reportajes periodísticos que han determinado eso. Presidenta, entonces hay que decirle al país, a través del Congreso, que eso ha sucedido y no vengan a hacer aparecer un decreto legislativo que es novedoso, este decreto legislativo, cuando ya el Congreso en 2006 había establecido esta obligación y no se luchó contra la delincuencia para registrar a los celulares robados. Hay que decir la verdad, señora presidenta, es nuestra obligación como parlamentarios para no estar engañando al pueblo en esta lucha que es importante, la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Presidenta, solicito se proceda a la votación. Marcar asistencia, señores congresistas. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Congresista Monterola, por favor, chequeen, porque a veces sus nombres no están ahí, luego saldan como falta. Cerrar asistencia. ...91 señores congresistas presentes al voto.
Congresista Melgarejo, para que pueda votar. Congresista Villavicencio. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación. ...84 congresistas han votado a favor, en contra 5, abstención 0... ...por lo tanto ha sido aprobado en primera votación... ...el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución... ...sobre el proyecto de ley 1079... Más Elías Verde. $85 votos a favor, en contra 5, abstención 0. Señor Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. Con la misma fundamentación que en anteriores oportunidades, solicito la exoneración de segunda votación. A la solicitud del presidente de la Comisión de Constitución, procedemos con la misma asistencia a la segunda votación. Beteta, García, González, Melgarejo, Monterola, Dipas, Tubino, Castro, Arce, Foronda, Glave, Lapa, Heresia, Costa, Ceballos, León, Cheput. Cierre de votación. Han votado a favor 81 congresistas, en contra 4, abstención 1. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1079. Más Elías Verde. Nadie más. 82 a favor, en contra 4, abstenciones 1. Siguiente tema, señor relator. Foronda. Rojo. En contra 5 entonces. De la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Ciencia, Innovación y Tecnología, Justicia y Derechos Humanos, proyectos de ley 73, 481 y 540. Se propone la ley que regula el sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes y Comunicaciones recaído en los proyectos de ley 73, 481 y 540, que recomienda un nuevo texto a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, por el que se propone regular el sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Al respecto, la Comisión de Ciencia y Tecnología ha presentado un dictamen por unanimidad que recomienda un texto nuevo a las observaciones formuladas por el Presidente de la República respecto a los proyectos de ley 481 y 540. Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha presentado un dictamen de inhibición por unanimidad respecto a los proyectos de ley 73. Tiene la palabra el congresista Bocángel, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Se está distribuyendo. Por favor. Puede empezar, congresista Bocángel. Gracias, señora presidenta. La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en su sesión de fecha 6 de diciembre del año 2016, aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto nuevo a los proyectos de ley
73481 y 540, que regulan el sistema de aeronaves piloteadas a distancia, más conocida como drones. La presente iniciativa considera conveniente contar con un dispositivo de rango legal que establezca de manera general las bases para la regulación y autorización de acuerdo a las características y condiciones que se determinen en la reglamentación de ley, con el objeto de garantizar niveles aceptables de seguridad operacional, protección al derecho de la intimidad privada y seguridad en los cielos del territorio nacional. Se conoce como sistema de aeronaves piloteadas a distancia al conjunto de elementos configurables integrado por una aeronave piloteada a distancia, sus estaciones del piloto remoto, conexos, los necesarios enlaces de mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier punto durante la operación de vuelo. Estas aeronaves tienen la capacidad de sobrevolar áreas y capturar imagen, las cuales van a permitir obtener información de distancias, alturas y ángulos, acortando limitaciones de orden material y tecnológico, por lo que se han convertido en una herramienta muy útil para llevar a cabo investigaciones científicas. Actualmente existe una gran variedad de formas, tamaños y características en función del uso para el que estén destinados. Estos dispositivos tienen un gran potencial en muy diversas áreas, por lo que pueden desplazarse por zonas de alto riesgo o de difícil acceso, además de superar cualquier tipo de obstáculos, ofreciendo imágenes aéreas y recogiendo diferentes datos sin poner en riesgo o peligro la vida de tripulación alguna. En cartografía, estos vehículos aéreos resultan de gran utilidad para la obtención de mapas de alta resolución y modelos de elevación de terrenos. En materia forestal, resultan sumamente necesarios en la detección y seguimiento de incendios, en casos de accidentes aéreos, extravío de embarcaciones, terremotos, seguimiento de huaicos, en la búsqueda de personas en la zona de difícil acceso. Las técnicas de búsqueda y rescate se convierten en temas de vital importancia al momento de detectar sobrevivientes. Al evaluar situaciones de desastres en la agricultura, nos va a permitir el control y monitoreo del estado de los diferentes cultivos, la búsqueda de deforestaciones, prevenciones, etcétera. La importancia de la regulación de este sistema de aeronaves es necesaria por su rápido aumento y para evitar poner en peligro la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, ni sobrevolar espacios urbanos o con alta masificación de personas, sin autorización y sobre todo no invadir ni violar la privacidad de las personas. Por ello se establecen las presente norma, actividades no permitidas que son necesarias para desarrollar tal fin. Señora Presidenta, por tales consideraciones, solicito se ponga a debate y se apruebe el presente dictamen, aprobado por unanimidad a fin de contar con una norma que regule las aeronaves piloteadas a distancia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Yuyes Mesa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gracias, presidenta. Dictamen que recae en el proyecto de ley 481-2016 y observaciones a la autógrafa de ley 540-2016 que proponen una ley que regula el sistema de aeronaves piloteadas a distancia. Señora Presidenta, el presente dictamen fue aprobado por unanimidad el 15 de marzo del 2017 en la 14ª sesión ordinaria de nuestra comisión. ¿Qué proponía el proyecto de ley 481-2016? Autorizar las operaciones o actividades de los denominados drones cuando se traten de actividades de estudio de impacto ambiental, tratamientos aéreos, médicos, búsquedas y labores de rescate, así como también publicidad aérea, entre otros. ¿Qué autoridad debería ser la encargada de registrar y autorizar esas operaciones? La entidad encargada del registro, autorizaciones y sanciones en las operaciones de las aeronaves piloteadas a distancia debería ser la Dirección General Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
¿Qué operaciones hechas con drones no estaban permitidas? El autor de la iniciativa proponía que las operaciones de drones no permitidas deberían ser todas aquellas que pongan en peligro la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, como por ejemplo cuando se sobrevuele espacios urbanos, aglomeraciones de personas o cuando se viole la privacidad de los ciudadanos. El fomento e investigación científica del uso de drones, en el proyecto propone que CONCITEC y las universidades podrán celebrar convenios con operadores nacionales e internacionales para la fabricación, producción, innovación y desarrollo de drones. Las opiniones recibidas de la comisión, una de ellas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que señala su opinión a favor de la iniciativa y de que el tema sea objeto de una ley, y recomienda incluir aspectos técnicos en el dictamen que estén en correlación con la norma técnica administrativa número 001/2015, que regula aspectos en las operaciones de aeronaves piloteadas a distancia. Asimismo, sobre las sanciones y determinación de las infracciones en las operaciones de las RPAS, recomienda la modificación del actual reglamento de infracciones y sanciones aeronáuticas de conformidad con el principio de tipicidad de la potestad sancionadora administrativa recogida en la Ley 27444. También recomienda mantener criterio de que toda persona que opere o pilotee a distancia un RPAS para usos diferentes a la práctica aerodeportiva o recreativa deberá contar con una acreditación de operador piloto expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, están de acuerdo con la creación de un registro de aeronaves, sus propietarios y de los operadores pilotos. También se recibió de parte de CONCITEC la opinión que fue a favor de la iniciativa, realizando con observaciones y recomendaciones sobre los beneficios tributarios de la Ley 30.309, que señalan que es factible previa calificación y evaluación que haga CONCITEC en cumplimiento de sus funciones. Del Ministerio de Cultura, hasta el momento de la elaboración del dictamen, no se recibió ninguna respuesta. De las actividades realizadas por la comisión sobre el tema, para debatir lo propuesto, se invitó al autor de la iniciativa 481/2016, al congresista Kenji Fujimori Iguchi, a sesión de comisión del día miércoles 16 de noviembre del 2016, asimismo como también al señor Juan Carlos Liendo O'Connor, coronel en retiro, experto en el tema de uso de vehículos no tripulados denominados drones en apoyo de la seguridad ciudadana, desarrollo productivo y otros usos. En concordancia con las opiniones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CONCITEC, resulta conveniente contar con un dispositivo de rango legal que establezca de manera general las bases para la regulación y autorización de las operaciones de aeronaves piloteadas a distancia de acuerdo a las características y condiciones que se determinen en el reglamento de ley, con el objeto de garantizar los niveles aceptables de seguridad operacional en el territorio nacional. La norma técnica complementaria número 001/2015, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de diciembre del 2015, es una norma administrativa que dará respaldo específico a la ley propuesta y a su correspondiente reglamento. Se necesita una ley marco que legisle sobre el uso y operaciones de aeronaves piloteadas a distancia y no dejar criterios dispersos de otros niveles del tema, como por ejemplo a través de ordenanzas de gobiernos locales. La ley propuesta se circunscribe a las operaciones en el ámbito civil, donde están las comerciales, científicas, vigilancia de línea de alta tensión, gasoductos, fumigaciones, entre otras, excepto los usos o aplicaciones militares, aerodeportivas y recreacionales o de diversión, como son los drones de juguete, como por ejemplo. Se unifican los criterios para denominar a los aparatos y sistemas aéreos controlados a distancia RPAS, tal como se denomina, lo denomina la Organización de Aviación Civil Internacional.
Se acoge la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de no enumerar las operaciones permitidas, sino más bien establecer que todas las operaciones diferentes a la práctica o actividad aerodeportivo-recreacional deben ser autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, y con ello no hay números clausus en las operaciones permitidas como se establece originalmente. Se precisa que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la encargada de las autorizaciones para las operaciones, registros, acreditaciones, sanciones e infracciones de las RPAS y sus propietarios u operadores pilotos. Para acceder a los beneficios tributarios de la Ley 30.309, en cuanto a deducción de gastos en el uso de RPAS con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológico, se requiere la calificación previa de CONCITEC. Por los motivos expuestos, señora Presidenta, recomendamos al Pleno la aprobación de esta importante ley para regular el uso de estas aeronaves cuyas operaciones vienen ampliándose día a día. Muchas gracias. Gracias, congresista Yuyes. Como el dictamen de la Comisión de Transportes ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Esto quiere decir entonces un parlamentario por cada grupo político. Se ofrece la palabra. Si nadie quiere hacer uso de la palabra, yo rogaría que tanto el presidente de la Comisión de Transportes como el de Ciencia y Tecnología nos den el texto que se va a votar, porque aparentemente los dos están por unanimidad. Es uno solo, ¿no? Uno solo. Perdón, ¿podrían alcanzarlo, por favor? El consensuado. ¿Dónde están los asesores de las comisiones? Se supone que ellos tienen que estar consensuando el texto único. Vamos marcando asistencia entonces mientras están trayéndonos el texto. Marcar asistencia. Señor relator, si lo pudiera ir leyendo, por favor. Texto sustitutorio consensuado, firmado por los señores presidentes de las comisiones de Ciencia y de Transportes congresistas Bocángel Weider y Yuyes Mesa. Presentado el 8 de junio de 2017 a las 6:32 de la tarde. Ley que regula el uso y operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancias, RPAS. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley desarrolla el artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, y regula el uso y operaciones de las aeronaves sin piloto o aeronaves pilotadas a distancia, RPA, con el objeto de garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios del espacio aéreo, así como la seguridad de las personas y bienes en la superficie terrestre y acuática. Perdón. Señor relator, un momentito, le interrumpo porque la congresista Clave recién ha recibido un aporte y yo le rogaría que lo diga en 2 minutos para que le alcance luego al congresista Bocángel y Yuyes. A ver. Sí, Presidenta. Lo que pasa es que me acaban de pasar un pedido del Ministerio de Cultura para que se incorporen algunas precisiones en el artículo 9 y en el artículo 3 sobre operaciones permitidas, que no sé si el presidente pudiera decirnos si es que ya incorporaron esas precisiones, pero nos acaban de decir que sí las habían alcanzado, o si pueden darnos un segundo para ver la precisión y sobre eso poder ir al voto, señora Presidenta. Congresista Bocángel.
Sí, están todas alcanzadas, salvo la que faltaba era del Ministerio de Economía, en los beneficios tributarios, donde decía desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, se encuentran, no, es pueden acogerse de la congresista Arauz y también el congresista Lombardi, esa es la parte que faltaba, el resto se ha allanado todo. Sí, pueden. Congresista Bocángel, ¿le parece, mientras sacamos copia del dictamen consensuado para poder distribuirlo y no haya problemas? Entonces hacemos un pequeño intermedio. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Mientras hacemos intermedio, entonces cortamos esta asistencia y vamos con el siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Salud y Población, proyecto de ley 225, se propone modificar la ley 29.698, ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas a fin de fortalecer las medidas frente a este tipo de enfermedades. Se inicia entonces la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud y Población recaído en el proyecto de ley 225 por el que se propone modificar la ley 29698, ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas a fin de fortalecer las medidas frente a este tipo de enfermedades. Tiene la palabra el congresista Vázquez Sánchez. Gracias, presidenta. El proyecto de ley 225 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Leila Chihuán Ramos. Este proyecto, como bien lo ha dicho usted, ha sido aprobado por unanimidad y tiene opiniones favorables del Ministerio de Salud, del Colegio Médico del Perú y del Ministerio de Trabajo. Una enfermedad rara o enfermedad huérfana es una enfermedad que, como su nombre mismo lo dice, es de baja frecuencia. Lo sufren en silencio muy pocas personas en el mundo, pero por su escasa frecuencia, obviamente, se conoce muy poco, no solo de la forma de llegar al diagnóstico, sino sobre todo del manejo, del tratamiento adecuado para estas personas. Estas personas afectadas por las enfermedades huérfanas no tienen el apoyo decidido por parte del Estado y ponen en riesgo su vida o ponen en riesgo también la posibilidad de sufrir una invalidez crónica por el abandono y por la falta de apoyo que reciben. Estas enfermedades tienen dificultades para efectuar un diagnóstico adecuado temprano, para efectuar su seguimiento, y tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos y que conllevan a múltiples problemas sociales y que tienen escasos datos epidemiológicos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que existe cerca de 7.000 enfermedades raras o huérfanas en el mundo, que afectan aproximadamente al 7% de la población. El Ministerio de Salud ha señalado que en el Perú no existe una sistematización para la recopilación de datos acerca de las enfermedades huérfanas y que estas enfermedades son subdiagnosticadas por la carencia de métodos de tamizaje y de diagnóstico para todas estas enfermedades. Ello hace, señora presidenta, que muchas personas puedan estar siendo excluidas de un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado. En el 2011, la ley 29698 dispuso que el Ministerio de Salud procediera a implementar el Registro Nacional de Pacientes que padecen enfermedades raras o huérfanas, con la finalidad de generar un sistema de información. También dispuso esta ley, que hoy estamos modificando, que se elabore el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de las enfermedades raras o huérfanas, con la finalidad de garantizar
el diagnóstico y la educación en las instituciones educativas respecto de estas enfermedades. Pero esta ley no dispuso ninguna medida con relación a la investigación biomédica para este tipo de enfermedades. Tampoco sobre la orientación e información a los pacientes y al público en general. Tampoco sobre la obligación de las entidades prestadoras de salud de brindar información al Registro Nacional de Pacientes que padecen estas enfermedades raras o huérfanas. Tampoco dispuso esta ley la distribución gratuita de medicamentos para este tipo de enfermedades, a pesar que garantizaba su adquisición. Tampoco dispuso la prohibición específica de discriminación por este tipo de enfermedades, al amparo del artículo 2 de la Constitución. Así como no dispuso esta ley garantizar la intimidad y la confidencialidad de los datos personales, así como de los resultados que se obtuvieran de la investigación y el tratamiento médico. Todo ello ha sido incorporado por la iniciativa legislativa de la congresista proponente. En cuanto al financiamiento de estas enfermedades, con respecto al financiamiento, estas enfermedades, según el decreto legislativo 1163, se faculta al Fondo Intangible Solidario de Salud, FITSAL, a financiar las atenciones de las enfermedades de alto costo de atención y de las enfermedades raras o huérfanas, de acuerdo al listado que tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Salud. Los recursos y bienes del FITSAL son intangibles y no pueden ser destinados a fines que no sean la atención y el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas. Mediante la resolución ministerial 151 del 2014 del MINSA, se aprobó el listado de enfermedades raras o huérfanas y el listado de medicamentos para el tratamiento del grupo 1, de muy alta prioridad, del listado de enfermedades raras o huérfanas. Esta resolución identifica 399 enfermedades raras o huérfanas en el Perú, agrupándolas en 4 grupos. El primer grupo de más alta prioridad incluye a 8 enfermedades raras, el segundo grupo a 62, el tercer grupo a 27 y el cuarto grupo a 302 enfermedades y que son consideradas de muy baja prioridad. Actualmente, solo el listado de medicamentos para el tratamiento del grupo 1 es el que viene siendo financiado. Por ello, consideramos que el Ejecutivo debe incluir progresivamente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en las leyes de presupuesto a los demás grupos que se han priorizado para cumplir con el artículo 7 de la ley que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de estas enfermedades. El proyecto contempla como objetivo general establecer los lineamientos que permitan el acceso de las personas que padecen enfermedades raras a la atención integral de salud, que incluye acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los establecimientos de salud. Entre sus objetivos específicos destacan promover el conocimiento en la sociedad sobre este tipo de enfermedades, viabilizar el acceso oportuno al tratamiento y medicamentos necesarios para estas dolencias y fomentar el desarrollo y difusión del conocimiento científico. En resumen, señora presidenta, el proyecto de ley se dirige, por un lado, a incentivar la investigación científica, el tratamiento y a propiciar mayor orientación e información para las personas que padecen esta enfermedad. Y por otro lado, a reafirmar la prohibición de discriminación y la protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales de estos pacientes. Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población recomienda la aprobación del proyecto de ley 225 con el texto sustitutorio que tienen en el proyecto del dictamen. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Vázquez. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos, un poco más. O sea, eso quiere decir que hay una exposición por cada grupo político. Como autora del proyecto, la congresista Leila Chihuán.
Gracias, presidenta. Un tema que vienen reclamando sobre todo los padres de los pacientes y muchos pacientes con enfermedades raras o huérfanas o enfermedades poco frecuentes. El universo es amplio y más cuando no existe una sistematización para la recopilación de datos acerca de estas enfermedades, lo que hace que muchas personas puedan estar siendo excluidas de un diagnóstico y tratamientos oportunos y adecuados. Información que se tiene hasta la fecha es parcial, ya que no se cuenta con un registro específico e integrado de las entidades prestadoras de salud pública. Esta ley no dispuso medida alguna con relación a la investigación biomédica para este tipo de enfermedades, ni con relación a la orientación e información para los pacientes y público en general, señora presidenta. Esta ley en mención no estableció disposición alguna con relación a la distribución gratuita de los medicamentos para este tipo de enfermedades, a pesar que garantizaba su distribución, ni tampoco la prohibición de discriminación por este tipo de enfermedades. Esta propuesta solucionaría qué problemática sobre la iniciativa. Incentivará la investigación científica, el tratamiento y propiciar mayor orientación e información para las personas que padecen este tipo de enfermedades. En este sentido, contribuirá en reafirmar la prohibición de discriminación y la protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales de los pacientes, respetando su dignidad e integridad física y mental. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión y también recibió opinión favorable del Colegio Médico, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias y esperamos contar con el apoyo de todos y cada uno de los congresistas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Leila Chihuán. Se ofrece la palabra a los grupos políticos. Congresista Ceballos. Gracias, señora presidenta, y un saludo a los colegas congresistas. Yo creo que este proyecto de ley, señora presidenta, la verdad que nos debe hacer reflexionar, porque de verdad que es como una cachetada a la indiferencia de nuestra sociedad, ¿no? Porque fíjese usted que el fondo de cobertura de enfermedades raras solo abarca la cobertura de 8 enfermedades raras, ¿no? Y esto pues, en el panorama que tenemos en nuestro país y en el mundo, pues es casi mostrarnos como una sociedad absolutamente insensible. Y además, porque ni siquiera hemos avanzado en cumplir la propia legislación que tenemos. Y esto es lo preocupante, porque estamos señalando la necesidad de aprobar un proyecto que declara de interés estas enfermedades raras y que el Estado aborde realmente una actitud activa frente a ellas. Pero lamentablemente no nos garantiza todavía el hecho de que si tuvimos un Estado y una sociedad indiferente ante la legislación, que por supuesto era incompleta, nada nos garantiza que este proyecto aún aprobado signifique de verdad un cambio en la actitud del Estado y de nuestra sociedad en relación con los pacientes que presentan enfermedades raras o huérfanas. Entonces es importante que este proyecto y esta ley, porque este proyecto debe convertirse en ley, sea el punto de partida para profundizar en la legislación, para completar efectivamente una serie de normas que nos permitan de alguna manera ponerle algunos candados a esta indiferencia de la sociedad peruana con las enfermedades raras o huérfanas. Indiferencia que pasa en primer lugar por la sanción a los funcionarios que no cumplan con las normas de protección a los pacientes con este tipo de enfermedades, o por ejemplo ponerle fecha a la necesaria investigación sobre las enfermedades raras o huérfanas, que tiene que ver por ejemplo con el tema medioambiental o con el tema de toxicidad de determinadas sustancias, donde todavía en nuestro país la investigación en esta dirección es una asignatura no resuelta. Tiempo adicional. Que nos pone como una sociedad altamente vulnerable. Entonces yo creo, señora presidenta, y nuestra bancada va a apoyar este proyecto, pero con el deseo que de verdad como Congreso le hagamos un seguimiento, que no nos quedemos allí, porque somos una sociedad que de verdad tiene una enorme deuda con estas personas, que son discriminadas, que no son
entendidas y mucho menos atendidas por el Estado, y donde de verdad empecemos a transitar el camino de su atención cierta y de una investigación de apoyo a los familiares y a los propios pacientes de estas enfermedades que nos permita realmente ser una sociedad mucho más honesta con un sector vulnerable al cual deberíamos darle de verdad una atención preferencial y no se la damos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene el uso de la palabra congresista Montenegro. Gracias, señora presidenta. Queridos colegas, este es un tema pendiente de la sociedad, como lo acaban de decir, y la inclusión social tiene que ver con los derechos humanos, y debo felicitar a Leila Chihuán por esta iniciativa, porque es un pendiente que tenemos desde mucho tiempo, no solamente a nivel de las enfermedades raras, sino que en el ciclo de vida del ser humano, estas enfermedades se pueden presentar de 0 a 3 años, a 5 a 11 años, en adulto mayor, en mujeres gestantes, y cuando vamos a buscar especialistas no lo tenemos. Por lo tanto, también se requiere tener especialistas en la materia. Les comento que a nivel de provincias, de zonas rurales, de zonas alejadas del país, buscábamos un oncólogo pediatra. Solo hay 5 y los 5 están en Lima. Imagínense para las enfermedades raras, imagínense para problemas delicados con atención especializada, no los tenemos. Momento entonces de plantear desde esta propuesta una promoción para que a nivel de todos los establecimientos públicos y privados se atienda desde la investigación, desde un buen diagnóstico, desde la rehabilitación y el seguimiento de estas personas que sufren estas enfermedades, para tener presente que la sociedad tiene una deuda con ellos, para tener presente que el trabajo desde la investigación es urgente y necesario. Gracias, señora presidenta. Congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora presidenta. Igualmente quiero felicitar a la congresista Leila Chihuán por haber presentado este proyecto de ley, que esperemos ahora podamos hacerlo ley, porque realmente ataca un tema muy sensible. Nuestra población está envejeciendo, nuestra población también comienza a presentar enfermedades que no conocíamos, enfermedades que no son propias del quehacer humano tradicional, porque no estamos en estos espacios nuevos, y este cambio en nuestra sociedad tiene que ser reconocido. Son enfermedades que no se conocen, son enfermedades que nos pueden tocar en lo más cercano en nuestra población y no hay los tratamientos adecuados, son muy escasos. Puedo hablar inclusive de mi padre, que tuvo una enfermedad cercana a este tipo de enfermedades y no pudo, porque no había las atenciones adecuadas, y a pesar de que hubo un esfuerzo del Estado en atenderlo. Tenemos que meter más investigación, como dijeron mis compañeros congresistas, en este tema, porque estas enfermedades, sí, conforme vamos cambiando las probabilidades de vida de nuestra población, conforme aumentamos las posibilidades de disminuir la muerte infantil, nos vamos encontrando también que aumentan riesgos que no nos conocíamos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar fuerte en este sentido. También me congratulo que apoyó el Ejecutivo como opiniones favorables a esta norma, porque justamente eso está señalando de que tenemos una confluencia de intereses, este Congreso y el Ejecutivo, en atender a estas poblaciones vulnerables que necesitan totalmente de nuestro apoyo. Así que vuelvo a reiterar el apoyo a esta moción, y nuestra bancada va a apoyarla también. Gracias, congresista Arauz. Entonces, ya han hablado aparentemente todos los grupos políticos. Vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Salud, congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Agradeciendo la opinión favorable de los colegas que han participado de las diferentes bancadas, terminando simplemente con una reflexión, que quizás son pocos los pacientes que padecen estas enfermedades, quizás no son muchas las familias que lo acompañan en este sufrimiento, pero estoy seguro que el dolor de todos ellos, de toda una vida, el dolor crónico es mayor al que pueden pasar millones de personas que sufren las enfermedades comunes. Esperando el apoyo de ustedes en la votación, agradezco nuevamente por sus palabras. Muchas gracias. Concluida entonces la sustentación, vamos a proceder a marcar asistencia, y después con la misma asistencia también vamos a votar el proyecto de congresista
Bocángel de Transportes, que ya han alcanzado el dictamen y se les ha repartido el dictamen cómo ha quedado. Primero el de salud. Primero vamos a votar el de salud. Asistencia, por favor. Congresistas, me dicen que hay un texto que el
Se cierra la asistencia. Estamos en el tema de salud. ...92 señores congresistas al voto. Estamos en el tema de enfermedades raras. Aguilar, Ananculí, Ávila, González, Villavicencio, Arana, Foronda, Morales, Oliva. Aló. Pariona, Villavicencio, Bartra, Oliva. Cerrar la votación. Han votado a favor 89 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. Ha sido aprobado por unanimidad. En primera votación, el texto sustitutorio de la Comisión de Salud y Población sobre el proyecto de ley 225. Congresista.